Bueno, kaixo guztioi, mila esker etortzeagatik, plazer bat da hemen egotea zurekin. Ongi etorri, Biboio Amatasun seigarren jardunalditara. Ni Meri naiz, histeriakoa eta hasiko garaia erderaz. Decía que bienvenidos a las sextas jornadas Maternidades Biboyo, que soy Mary, parte de Histeria, una entidad fundada en 2013 y que especialmente desde el 18 viene haciendo producción de proyectos sobre disidencia sexogenérica, sobre, desde, con, para. Y desde 2020 muy especialmente estamos generando contenidos en torno a las crianzas Biboyo. Porque, bueno, pues llegamos a, la vida nos llevó a este momento, crianza, y nos dimos cuenta pues, de que apenas había información con perspectiva feminista sobre el asunto y decidimos pues crearlos. Desde entonces pues hemos hecho unas cuantas cosillas, hay un libro con entrevistas a madres referentes, anualmente hacemos esta jornada con los temas que más nos han dado que hablar durante los encuentros que también vamos convocando durante el año. Y este año, además, estamos haciendo una investigación sobre crianzas no gestantes para recoger diferentes experiencias y elaborar una publicación donde aunemos temas, reflexiones, incógnitas, demandas y deseos de las personas que criamos sin haber pasado por una gestación. A futuro, pues queremos darle el formato publicación y deseamos, esperamos, queremos que sea un punto de inicio teórico sobre nuestras vivencias, un marco de referencia y también un refugio para quienes habitamos esa posición y también pues que sea visibilizar el tema y para las personas que quieran acercarse a ello. Hemos abierto un formulario para participar en esta investigación que está en histeriac.org. Ahí es donde están todas las cosas que hemos hecho. Y bueno, si hay alguien en la sala que quiera participar, pues bienvenida. Em, Como decía, ya van 6 años de estas jornadas y este año nos fijamos en el lanzamiento de Amor Comadre, una publicación en forma de díptico con dos tomos, Identidades y Parentescos, que ha coordinado Silvia Anclares y editado con Tinta Me Tienes. Y ellas han recopilado pues todos los temazos recurrentes y otros nuevos, así que nosotras no hemos tenido que pensar mucho este año sobre qué temas íbamos a hablar, porque como pues, ya los han sacado todos ellas en la publicación, pues aquí estamos con con los temas top. Ayer hablamos sobre paternidades bastardas y hoy conversaremos sobre derechos de las infancias, construcciones de parentesco más allá de la heteronorma y qué movidas trae todo eso en una sesión que han titulado Higidades, una revolución en potencia. Esta sesión la va a moderar Silviana Anclares, que es la mitad de Tomo y Lomo, un podcast literario de Capital Radio, columnista en Diario Público y que ha colaborado en medios como El Salto, El Diario, Es Moda, Hoy por Hoy, y que ha formado diversos proyectos, ha formado parte de diversos proyectos de artes escénicas, porque de hecho ella es licenciada en dramaturgia. Mm. Escribió dos novelas hasta ahora, ¿Quién quiere ser madre? Que tengo que decir aquí que a mí me llegó mucho ese libro, mucho antes de que me llegara el deseo, o cuando a lo mejor se estaba barruntando algo. Y también la novela Nunca voló tan alto tu televisor. Y en esto de la maternidad está desde el 2018, así que con ella os dejo, guiará toda la sesión de hoy. Y también contamos con Sandra, que está al loro del chat y de las personitas que estáis en la mesa. Eh, a mí ahora me vais a ver desaparecer. Siento mucho tener que irme en este momento, pero me ha fallado el plan
que tenía de conciliación y pues las cosas estas cosas del directo. Y de todas formas, como lo estoy grabando, pues cuando pueda os veré. Es que ricasco. Adelante, Silvia. Es que ricasco, Mary. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy encantada de estar aquí. Ayer, como decía Mary, arrancamos las jornadas y la verdad es que llevo todo el día como con ideas retumbándome y sensaciones, como siempre que presentamos el libro, de sensación de acompañamiento, ¿no? En la última presentación que hicimos, nos reímos un poco porque yo fui en chándal y ya hoy directamente estoy en pijama, o sea, aquí en casa, no estoy en pijama, pero bueno, me entendéis, con ropa de casa, porque bueno, creo que las jornadas de histeria son como casa, ¿no? Son como, bueno, pues un espacio ultra seguro donde podemos compartir, podemos balbucear, podemos dudar. Y como bien decía ayer Mary, mi primer contacto con Histeria fue en 2017, cuando estaba presentando ¿Quién quiere ser madre? En ya el extinto espacio de la carpintería. Y bueno, ya desde entonces conocerlas a ellas en el Café para Madres que llevaban Silvia Allende y May Serrano. También recuerdo en esos días mantuve una conversación con Yune Fernández, que luego se plasmó en una entrevista en Pícara. Bueno, pues son espacios, tanto Carpintería, Histeria y Pícara, eh, donde también me he sentido siempre muy libre y muy estimulada para pensar un poco desde otros lugares que no sean esa norma, ¿no? Que como decimos en la nota de la edición, a veces nos aprieta más que la talla 38, ¿no? La sesión de hoy la hemos querido un poco perdonad, ya está, que estoy aquí admitiendo a personitas también. Un poco desde el otro lado, ¿no? Ayer estuvimos hablando de paternidades bastardas, salió el concepto de esa bastardía que fue interesante. Salió el concepto también de la soledad, que es un poco inherente a toda experiencia contemporánea. Y cómo es verdad que a veces, bueno, desde las disidencias, eh, pues podemos construir grietas y márgenes de disfrute y aprendizaje compartido, especialmente en la crianza, no exentos de fricciones. Ayer hablábamos, ¿no? De cómo a veces, justamente decía Mary, que acabamos criando con las personas que eligen nuestras criaturas, ¿no? Y cómo eso pues también nos hace ponernos en sitios que, bueno, pues que donde no siempre funcionan estas famosas cámaras de eco, ¿no? Donde tenemos, bueno, pues que a veces confrontar con maneras de vivir y de pensar que no son exactamente las mismas que las nuestras, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer hablábamos de esa idea de la crianza y sobre todo las comunidades escolares como grandes espacios de normativización, ¿no? Que, que nos exigen, pues bueno, como acabo de decir, un poco salir de estos espacios de seguridad que también son muy importantes, ¿no? Como poder entrar y salir de espacios de seguridad y luego espacios donde, bueno, pues estamos más expuestas a, a esa fricción con la norma, ¿no? Ayer Sandra hablaba de, bueno, pues si no conocéis la publicación de Amor Comadre, está dividida en dos volúmenes, ¿no? El primero está consagrado o se subtitula Identidades, ¿no? Y bueno, pues bajo ese subtítulo se reúnen prácticas relacionales y de cuidados atravesadas por ejes, entre otros, sexogenéricos, ¿no? Y en este segundo volumen, que bueno, aunque Violeta está en el primero, pero siempre decimos que en realidad son muy concomitantes y lo que hay es mucho diálogo entre unos textos y otros, son 20 textos. Eh, Hoy nos vamos a centrar, o tres de las personas que hablamos hoy aparecemos en parentescos y Violeta está en identidades. En parentescos hemos intentado englobar textos que nos hablan de formas interrelacionales y de interdependencia que se construyen más allá de la institución
la genética, la procedencia y el patriarcado, desde diferentes lugares, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de las portadas de los libros y del cartel precioso que se ha currado de Histeria, ¿no? Y en este Amor Comadre, la H ya sabéis que pertenece a la colección Amor con H, ¿no? Que bueno, pues esto como toda una declaración de intenciones, ¿no? Pues ese amor con H, con esa falta de ortografía a propósito. Y, y en este comadre le hemos querido añadir otro paréntesis, que es un poco marca de la casa, a esa M, ¿no? De madre. Y dejar justamente la palabra adre, ¿no? Que tanto nos resuena, pues mucho más a la vista, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese paréntesis o que abraza o separa la M de la palabra adre, ¿no? Bueno, pues intentamos impugnar con toda la publicación esa idea de que madre no hay más que una, ¿no? A veces hay dos madres, a veces hay tres personas, tres cuerpos involucrados en una misma, bueno, no crianza, no siempre crianza, pero sí llegada a la vida, ¿no? Que no a la biografía, y de eso vamos a hablar hoy también. A veces hay dos madres, a veces no hay madre, ¿vale? Eh, y toda esa impugnación ese gran concepto que a veces también nos aplasta, ¿no? Que es el de la única madre o la madre unívoca, ¿no? Pues es sobre el que hemos querido un poco invitar a todas estas personas que participan en los amores comadres, ¿no? Que ya son en plural. Y bueno, yo, si queréis luego, al final, yo voy a dar paso a las personas que van a hablar, que son Violeta Siego, Cruz, Ona Bros y María Trapero. Y yo, si queréis, si da tiempo al final, también puedo hablar un poco de mi propio texto, que también forma parte de este parentescos. Entonces, si queréis, os animo a que durante las exposiciones de las compañeras, si queréis, por supuesto, tomaréis notas, pero bueno, ayer intentamos hacer una dinámica que funcionó, bueno, como funcionan las dinámicas en las charlas online, pero bueno, os invitaremos a abrir micro y que cada persona, quien quiera, por supuesto, obviamente, pero nos diga una palabra de lo que se lleva, ¿no? Así que bueno, si queréis ir dándole forma mientras escucháis a esa palabra, para que luego no se quede simplemente en las exposiciones, sino que se convierta en lo que es un encuentro, ¿no? De voces y que podáis sentiros libres bueno, pues de acompañar ese cierre, ¿no? Y sin más, os presento a Violeta Siego Cruz, que es boyera, jurista y activista especializada en derechos humanos, género, infancias e interseccionalidad. Es autora y coautora de diferentes publicaciones y libros, entre los que destaca Alianzas Rebeldes, de Bellaterra. Fue la creadora en 2013 del único blog especializado en diversidad sexual de un medio generalista, uno de cada 10, en 20 minutos. Ha sido miembro y portavoz del equipo de diversidad afectiva sexual de Amnistía Internacional y ha sido también directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hasta 2021. Desde 2022 se ha sumado al impulso del movimiento El cáncer de mama no es rosa contra el pinkwashing de esta enfermedad. Y sin más, Violeta, pues toda tuya es la pantalla y el micro. Silvia, pues muchas gracias. Si se me oye mal o en algún momento hay alguna interferencia, decidme, porque a veces la wifi como que se corta, ¿no? Bueno, agradeceros muchísimo pues a la gente de Continta, Silvia, Sandra, ¿no? El poder facilitar este espacio de conversación y de compartir un poco las reflexiones que yo trato de plasmar en el capítulo, que es un capítulo en ese sentido, pues quizá más teórico, más abstracto, ¿no? Pero que sí que trata
de que podamos comprender la necesidad de cómo mirar, ¿no?, aquellas realidades o aquellas situaciones en las que las infancias y las adolescencias deben de tener un protagonismo y por nuestro propio adultocentrismo pues no tienen ese protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hablaba Silvia, ¿no?, pues de lo importante que es cuestionar la norma y también mencionabas, ¿no?, el tema de impugnar estas normas e impugnar el orden establecido. Y yo creo que una manera de impugnar el orden establecido es, bueno, pues tener el convencimiento o la creencia, al menos yo soy muy convencida de esto, de que hay una revolución política, e incido en el hecho de que es política, por alcanzar, que tiene que ver directamente y precisamente con el protagonismo que van a tener las infancias o que deberían de tener las infancias y las adolescencias pues en las propias historias de vida de cada una de estas niñas y de cada uno de estos niños y niñas y en cómo deben de ser reconocidas por las personas adultas, ¿no? Esa revolución pendiente, esa revolución política, es una revolución de la que todavía en el movimiento LGTBIQ+, pues quizá no somos muy conscientes y si lo somos es más cuando queremos defender nuestros propios derechos, ¿no?, a formar una familia o que las crianzas de nuestras hijas, de nuestros hijos y de nuestros hijos, ¿no?, se produzcan sin un trato discriminatorio, pero trasciende al propio movimiento LGTBIQ+, en el sentido en que no solo las infancias LGTBI+ tienen que tener un protagonismo, tienen que tener una mirada por parte de las personas adultas en las que sus derechos y sus deseos y sus cuerpos y su protagonismo tenga relevancia, ¿no?, sino que se trata de todas las infancias y de todas las adolescencias. A mí me parece muy importante y un poco es lo que vengo a compartir con vosotras, ¿no?, bueno, pues que el reconocer a las infancias y a las adolescencias, no solo a las nuestras como sujetos políticos que tienen capacidad de decisión sobre sus vidas y sus deseos, pues es fundamental, ¿no? Porque en la medida en que seamos capaces de reconocerlas como sujetos de derechos, como sujetos políticos, con esa autonomía, con esa capacidad, obviamente teniendo en cuenta pues todo lo que son los procesos evolutivos de las niñas, de los niños y de las niñas, ¿no?, pero en la medida en que sepamos, ¿no?, darles ese protagonismo, pues vamos a hacer un hackeo al sistema desde dentro, ¿no? Vamos a hacer un hackeo al sistema desde lo que es los propios entornos que el orden patriarcal, el orden político del patriarcado trata de controlar continuamente, ¿no? Es importante en ese sentido, bueno, pues que tengamos en cuenta, ¿no?, pues que los cuerpos, las vidas, los deseos, las esencias, por así decirlo, de lo que representan las niñas, los niños y las niñas, pues que son también parte de ese terreno en disputa que tenemos con los movimientos más reaccionarios, ¿no? Y además esto es fundamental pues porque en el fondo cuando desde gobiernos como el de Orbán o como el de Milei o como el de Trump o como el de Bolsonaro en su momento, aunque ahora ya no está, ¿no?, o como los que vemos que van a venir, ¿no?, por parte de la extrema derecha, posiblemente al Estado español y a otros estados de la Unión Europea, ojalá que no, pero es altamente probable que así suceda. La propuesta que nos hacen respecto a los derechos de las infancias y de los niños no es la de un reconocimiento de estos como sujetos de derechos, sino que es la de una protección a estos frente a lo que son los derechos humanos, frente a lo que representamos las personas LGTBIQ+, pero sobre todo frente a lo que representan los derechos humanos, ¿no? Con lo cual, los extremismos más fundamentalistas tienen claro que las niñas y los niños tienen que crecer disciplinados en ese orden patriarcal, tienen que crecer en ese disciplinados, ¿no?, y domesticados en ese trato discriminatorio que justificarían, ¿no?, hacia los diferentes, hacia los que no son iguales a ellos o a ellas, que no sé qué significa, pero este concepto sería así. Y en ese sentido, cuando nosotros proponemos otras formas de vida, representamos con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, con nuestras experiencias, otras maneras de vivir la familia y también de reconocer las identidades y también reconocer las orientaciones, lo que sucede es que los extremismos, los fundamentalismos reaccionan diciendo que pues con la finalidad de proteger a las infancias, esto se tiene que prohibir, ¿no? Cuando Orbán, por ejemplo, prohíbe los cuentos infantiles o los cuentos adolescentes en los que se representa la diversidad de familias o se representa la diversidad sexual en Hungría, lo que está tratando es de que las niñas y los niños comprendan que esto está mal, pero no solamente que está mal en los terceros, sino que también está mal en ellas y en ellos mismos, ¿no? Si ellos han comprendido, los movimientos reaccionarios han comprendido que tienen que desactivar
esa capacidad de transformación que tendría la libertad de que una niña, un niño o un niño se sintiera pues como es, ¿no? O que identificara a sus iguales tal y como son, pues nosotras tenemos que tratar de identificar y de reconocer que hay una revolución política pendiente, que es que los derechos de las infancias y las adolescencias, en la medida en que sepamos reconocerlos y darles un protagonismo en nuestros propios movimientos sociales y en nuestras propias luchas, pueden transformar de alguna manera lo que es la propia sociedad, ¿no? De hecho, ya sabemos que hay muchas niñas y muchos niños, posiblemente vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras criaturas, ¿no? Están siendo ya criadas en entornos familiares en los que lo extraño es que no exista esa diversidad familiar, ¿no? Lo extraño es que no se reconozca la esencia de lo que es la diversidad de las familias, la diversidad sexual, la identidad de género, las disidencias, etcétera, ¿no? Claro, esto en sí, esa naturalización que tienen muchas de las criaturas que nos rodean, ¿no? De toda esa diversidad, es lo que tratan de borrar estos fundamentalismos de extrema derecha, ¿no? Es la no naturalización para decir que esto es algo malo, que es algo pervertido, que es algo perverso, ¿no? Porque esa naturalización tiene un poder de transformación increíble, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera yo quería también transmitir, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un sesgo automático que sucede, ¿no? Esto es la teoría, esto es lo que muchas veces decimos, ¿no? Pero hay un sesgo automático que tenemos todas, que tenemos todes, que tiene que ver con esa superioridad, ¿no? Adulta, bueno, pues que se denomina adultocentrismo y que en cierta medida nos lleva a querer decidir sobre la vida de las niñas, de los niños y de las niñas, ¿no? Sin darnos cuenta de que esas decisiones no tienen que ser decisiones desde la superioridad, ¿no? Desde esa jerarquía, ¿no? Desde esa anulación, por así decirlo, de que delante tenemos una personita, ¿no? Pues con sus deseos, con sus anhelos, con sus propias experiencias y con sus propias vidas, ¿no? Tenemos que comprender en ese sentido pues, que ese desarrollo y bienestar, pues que va a depender mucho el desarrollo y bienestar de las niñas, de los niños y de las niñas, de cómo les vamos a acompañar, de cómo les vamos a dar ese protagonismo en sus propias vidas, ¿no? Y de cómo se les potencia, de cómo se les reprime. Hay una frase de Paul Preciado que a mí me parece muy importante y que contextualiza mucho esto que os quiero trasladar, ¿no? Que dice que la infancia, como el cuerpo de la mujer, como el cuerpo trans, como el cuerpo migrante, es un territorio a colonizar, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece que es una reflexión importante. Esto lo ha comprendido perfectamente los fundamentalismos de extrema derecha. Nosotras como movimiento LGTBIQ+, tenemos que comprenderlo también. Pero para poder comprenderlo y aplicarlo tenemos que mirarnos ese adultocentrismo, ¿no? Tenemos que mirarnos ese paternalismo, ¿no? Esa sensación de que nosotros sabemos mucho mejor que nadie qué es lo que necesitan nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Es importante pues, que sepamos, que aprendamos, puesto que esto es algo que no viene dado, ¿no? En nuestra manera de pensar, porque este es un sesgo automático, igual que lo es el machismo, que lo es el racismo, que lo es el capacitismo, el cuerdismo, el adultocentrismo, está ahí, ¿no? Pues que seamos capaces de comprender que las niñas, los niños y las niñas tienen que vivir sus propias experiencias, ¿no? Y que además estas experiencias no están definidas por una única identidad, ¿no? Y en ese sentido es importante que comprendamos, ¿no? Pues que las niñas, los niños, las niñas, por su momento evolutivo tienen la posibilidad de habitar muchos mundos al mismo tiempo en ese proceso de aprendizaje y crecimiento individual, ¿no? Que es importante reconocerles sin invisibilizar toda la diferencia que representan, ¿no? Y que en la medida en que ellos se sientan cómo son aceptados, y también cómo se aceptan esas diferencias, van a poder también crecer en ese entorno saludable y van a poder crecer desde ese bienestar y ese desarrollo que siempre nos preocupa tanto, ¿no? En el fondo de lo que se trata es de que veamos que no hay una única infancia, que al igual que hablamos de feminismos, también hay infancias, ¿no? Y que en las infancias, en la conceptualización de las infancias, se recoge mucha otra diversidad que no solamente tiene que ver con la diversidad LGTBIQ+, ¿no? Que también tiene que ver con las diversidades que proceden, ¿no? De otras culturas, con la pluralidad, con las nacionalidades, con la racialización, con las capacidades, ¿no? Y desde ahí también que nos miremos qué nos sucede cuando las infancias nos incomodan, ¿no? Porque a todas, a todos y a todas hay infancias que nos incomodan, hay infancias que nos suponen, bueno, pues una cuestión, ¿no? Hay infancias que no toleramos, ¿no? Y en ese sentido,
es donde vamos, ahí en esos sentidos es donde vamos a poder detectar esos sesgos y ese adultocentrismo que nosotros tenemos, ¿no? Porque en la medida en que seamos capaces de comprender cuáles son las infancias que nos incomodan, que podamos comprender que también las infancias tienen esa diversidad, podremos entender cómo dar protagonismo a las infancias que no son las nuestras. Es fácil hablar del protagonismo, de la voz, de los derechos de las infancias con las que nos identificamos, las que son de nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros hijos, ¿no? O las infancias con las que nos identificamos porque de alguna manera a través de ellas se pueden comprender pasajes de nuestro relato, de nuestra historia, de nuestra narrativa, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de las infancias, de las adolescencias, es necesario comprender los derechos de las infancias en esa pluralidad. Es necesario comprender bueno, pues el derecho de las infancias desde la no discriminación, desde la necesidad de que no haya un trato desigual, tampoco por parte de nosotras como movimiento LGTBIQ+, ¿no? Es ese sentido revolucionario, en parte, de los derechos de las infancias y de los derechos de las adolescencias, ¿no? Que lo que busca es desligar el paternalismo y el autocentrismo y también la patologización, el colonialismo, ¿no? Y los propios sesgos que nosotras podemos tener y que también interfieren en la comprensión de las infancias y en la concesión de los derechos de las infancias según nos afectan o no nos afectan, ¿no? Esto es bastante importante y en ese sentido, bueno, pues tiene mucho peso que cuando hablemos de derechos de las infancias, de las adolescencias, veamos que cuando queremos educar en el trato no discriminatorio, cuando queremos dar entornos seguros, tenemos que tener esa comprensión tan amplia, esa cosmovisión, por así decirlo, de las infancias, para tratar de trascender de nuestras propias necesidades, de nuestros propios deseos como personas adultas, de nuestras propias experiencias, de nuestros propios anhelos, de nuestras propias frustraciones, para dejar hueco y dejar cabida a los deseos, a las experiencias, a los anhelos de las infancias, tanto en presente como en futuro, ¿no? En el fondo eso es lo que viene un poco a coartar el adultocentrismo, ¿no? El adultocentrismo viene a coartar ese protagonismo de las niñas, de los niños, de las niñas, ¿no? En su propia vida, ¿no? Es un protagonismo que usurpamos las personas adultas tratando de hacer que ellas, que ellos, que ellas vivan aquellas vidas que nosotros creemos que son las que tienen que vivir, que nosotros anhelamos porque no las hemos vivido o que de alguna manera nosotras y nosotros deseamos porque entendemos que son el mejor mundo posible, ¿no? Y en esas convicciones personales, en esas creencias, en esas maneras que tenemos nosotras como personas adultas de situarnos en el mundo, tenemos que comprender que a veces somos una interferencia para el proceso de crecimiento, para el propio proceso de crecimiento y evolutivo de las niñas, de los niños y de las niñas, ¿no? Y en ese sentido, es importante, bueno, pues que les demos una manera válida, que validemos de alguna manera su forma de ser cuerpo, su forma de desear, su forma de percibir la verdad, su forma de vivir, ¿no? Y que no tratemos de imponer nuestras formas, ¿no? Muchas veces esto nos puede costar, nos puede gestionar, nos puede generar cuestionamientos, nos puede también entrar en contradicción con cosas, con valores, con experiencias que nosotros queremos que vivan nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Pero en parte también tenemos que comprender el proceso evolutivo que tienen las criaturas, ¿no? Y que hay etapas de ese proceso evolutivo que tienen que ver con la adolescencia, que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con su propio desarrollo neuronal, con sus propias relaciones, con sus iguales, con los protagonismos, que no son disputas que hacen con nosotras y con nosotros como personas adultas, sino que son disputas que hacen ellas, ellos y ellas respecto a lo que es su propio crecimiento y a su propia historia de vida, ¿no? Cuando se habla de derechos de la infancia y de la adolescencia, y con esto voy a ir como ya terminando también para dar cabida a las compañeras, ¿no? Muchas veces tenemos una idea muy romántica o muy naif, ¿no? De lo que son los derechos de la infancia. Nos parece que son cosas muy poco valiosas, ¿no? Como poco contundentes, poco válidas a la hora de defender los derechos y a la hora de transformar las sociedades. En cambio, estamos constatando desde lo que son las abogadas, desde las que somos juristas feministas, ¿no? Con enfoque de derechos de infancia, que muchos de los litigios que emprendemos cuando lo hacemos desde esos derechos de las infancias obtienen resultados para las personas adultas que forman parte de las vidas de estas niñas y de estos niños, que obtienen resultados que eran inesperados, ¿no? Porque desde los derechos de la infancia hay una conquista todavía por explorar que nos beneficia a todas las personas adultas y que tiene que ver precisamente con ese valor del trato no desigual, ¿no? De la no discriminación y de un espacio de convivencia en los que al final
la posibilidad de ver el mundo a través de lo que son los ojos, las experiencias de las niñas y de los niños, nos acerca mucho más al mundo que realmente anhelamos y por el que realmente luchamos, que no es el de las personas adultas, que está mucho más conflictuado, mucho más pervertido, ¿no? En el fondo, bueno, pues yo creo que se trata de superar los miedos, los temores que tenemos a la hora de creer en la libertad de nuestras hijas, de nuestros hijos y de nuestras criaturas, ¿no? Y confiar en que estas nuevas generaciones, si les dejamos que sean ellos mismos, ellas mismas, ¿no? Y si damos un valor a sus derechos, pues pueden subvertir de manera definitiva el orden patriarcal, ¿no? Que pueden subvertir ese orden de familia y ese orden opresor en el que al final lo que se trata es que con la educación, con la familia, con la medicina, con las religiones, etcétera, etcétera, pues domesticarles en un único carril, ¿no? Y nuestra propuesta es que no haya un único carril, que no haya vidas homogéneas, ¿no? Sino que haya una diversidad. Para que esto sea así, tenemos que confiar en esos derechos y tenemos también que trabajarnos nosotros, ese adultocentrismo, pues que de no hacerlo, en el fondo va a ser una interferencia a su crecimiento y a su evolución y a su bienestar. Esto así como a muy grandes rasgos. Muchas gracias, Violeta. Perdonad que tengo un pequeño ataque de tos. Bueno, antes se me olvidó decir que el subtítulo de la sesión de hoy, Una revolución en potencia, se lo hemos robado descaradamente al texto de Violeta, que se titula Derechos de las infancias, una revolución en potencia. Y a mí me surgía el cruce con el cartel de las jornadas, esa granada, ¿no? Sostenida entre una multitud de manos. Y a veces, bueno, percibo a las infancias como ese fruto extraño, delicado, ¿no? Con unas pepitas blancas entre otras pepitas rojas deliciosas y jugosas que son nuestras criaturas, ¿no? Para las cuales, bueno, como tú decías, en ese desplazamiento, ¿no? De la mirada que nos exige romper el adultocentrismo, perdonad, nuestra familia elegida un día será su familia no elegida, ¿no? Y ahí entonces tendremos un choque de miradas, ¿no? Y por pura evolución histórica, sociológica y casi biológica, pasaremos a ser la norma sobre la que ellos tienen que romper, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien también prepararnos para ese momento, porque creo que, bueno, además las personas que tenemos una mirada crítica y desde la disidencia, quizá nos cuesta más abandonar ese lugar, ¿no? En el que probablemente nos ubiquen nuestras criaturas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, si queréis, pasamos al texto, perdón, a la intervención de Ona Bros. Os animo a que sigáis tomando alguna nota que luego podáis compartir. Os presento a Ona Bros, que es artista, investigadora. Bueno, se encuentra en clase, ha tenido que acabar antes una clase de la uni, así que nos ha pedido que si veis que entra alguien de repente es porque la quieren echar de allí. Es artista, como os decía, investigadora y criante. Le gusta hacerse preguntas junto a otros a partir de lo experimentado desde procesos situados y prácticas queer. Le interesan los desplazamientos torcidos y las alianzas monstruosas con los que situar la vida en el centro de una manera política. Su búsqueda suele partir de las imágenes, con las que dialoga desde ámbitos diversos como la performance o la escritura. Aspira a jugar con rigor, como hace con su hija de 5, casi 6 años. Así que, Ona, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias a las compañeras, a Histeria y a Continta Me Tienes. Vale, a ver, 10 minutitos. Silvia, si eso me cortas o me... De acuerdo. Vale, podemos empezar por esta frase de, en el ámbito sociotécnico de la reproducción asistida, las narrativas están en pugna. Em, digamos que yo me di cuenta cuando, no voy a explicar, pero en el momento en que hice una recepción embrionaria, pues
en ese momento lo iba contando y me di cuenta que se estaba tocando un nervio social, em, un tabú, ¿no? Donde las respuestas de las personas a las que les iba yo compartiendo, que tenía un embrión de origen genético desconocido en mi útero, iban desde el alucine, desde, ospa, pero esto se puede hacer, qué fuerte, ¿no? Hasta como ciertos grados de incomodidad y de malestar, como por ejemplo una pregunta de, pero no sabes lo que te va a salir de ahí. Y yo pensaba, pues un humano, ¿no? Un humano. Em, bueno, a partir de esta incomodidad que detectaba, pues pensé que eso me indicaba que ahí había una zona donde hacernos preguntas. Em, para empezar a hacer estas preguntas, pues pensé que no las podía hacer sola y entonces invité, ¿no? Hice una llamada a personas que querían pensar conmigo desde esta experiencia que nos había cruzado y inicié unos espacios de encuentro que se llaman las comunidades del hielo, donde lo que invitamos es precisamente a pensar en las narrativas, en el lenguaje. Las personas que estábamos ahí, impulsadas por un deseo de tener un vínculo filial o de criar o lo que sea, pues habíamos hecho, eh, estábamos implicadas en procesos de crianza con la fecundación de las crías, había participado en material genético donado. Ay, perdonad, es que he hecho 4 horas de clase, estoy aquí, estaba y veo que estoy un poco atropellada. Disculpas. A ver, de acuerdo. Em, vale. Entonces, exacto. Perdona, que es que no podía desmutearme. No te preocupes, tómate tu tiempo y te seguimos perfectamente. Vale. Em, ok, entonces, vale. Entonces, en las comunidades del hielo em, es un espacio, ¿no? Donde hacemos encuentros con personas implicadas en procesos de crianza, las criaturas de las cuales han sido fecundadas con material genético donado, entre todas las comillas, porque esta es una de las palabras que está bueno, que se ha de pactar, ¿no? Que es un lenguaje por hacer. Porque el lenguaje que tenemos en este ámbito está propuesto sobre todo, ha sido el propuesto sobre todo desde las clínicas de reproducción asistida. Entonces había toda una constelación de otros agentes, de otras experiencias que no habíamos convertido la experiencia encarnada, encuerpada, en lenguaje. Entonces, en esos espacios de las comunidades del hielo, pues hay mucha necesidad, ¿no? Desde el balbuceo, desde las frases que no se terminan, desde el abrimos un tema y lo completa otro, se quedan ahí, de ir construyendo este lenguaje común, am, de convertir esa experiencia en palabras, ¿no? Y al hacerlo esto en colectivo, pues es una experiencia política. No para situar o proponer un lenguaje fijo, sino por todo lo contrario, ¿no? Por participar en este lenguaje en construcción. Y me refiero a ese lenguaje, o también a veces pienso en imagen, em, porque el lenguaje y las imágenes forman mundo, hacen mundo. O sea, no hay esta separación entre lo experienciado y cómo lo nombramos, ¿no? Es una amalgama. Por tanto, en cuanto pensamos en lenguaje, estamos dando lugar a las experiencias. Em, una de las cuestiones que detecté con esto de, vale, aquí hay un malestar, aquí ya hay, si hay un malestar, a mí me interesa el tema del tabú y de los malestares, no como algo que hay que calmar,
sino me interesan como indicador de que ahí hay una zona donde hacernos preguntas, ¿no? Una zona inestable, una zona donde los lenguajes aún no están solidificados y por tanto hay potencia política. Por tanto, el malestar no me interesa, como digo, no tanto desde querer calmarlo, que entiendo que esto, pues hay otras disciplinas que lo saben hacer, yo no sé cómo hacerlo, y obviamente tampoco hago aquí una defensa del malestar, pero sí que creo, precisamente para movilizar y salir de esas zonas, creo que como atender ese malestar, ahí podemos encontrar una energía de movilización política que nos haga cuestionar estructuras que nos ordenan, ¿no? Porque pues, el desorden, digamos, de ciertas categorías normativas puede crear o nos lleva a una zona de indefinición donde ahí se despliegan ciertos malestares. De acuerdo. Entonces, una cuestión que veía desde el momento que tenía mi bombo y después con las compañeras, ¿no? Pensando con las compañeras, una cuestión central o un nervio, o una línea en ese nervio social, en ese tabú social que cuando lo tocabas reaccionaba, era, me di cuenta, los discursos de la genética. Y entonces, por varias razones. Uno, por el papel predominante que se le da en la construcción de imaginarios vinculantes, como si ese discurso fuese incuestionable, ¿no? Es el discurso de la ciencia como opera. Pero ya sabemos que gracias a la sociología, ciencia de la tecnología feminista o la filosofía de la ciencia feminista, pues ya sabemos que el discurso científico está culturalmente creado junto con todos los otros discursos. Entonces, otra cuestión que detecté es que había una separación, una distancia entre lo que estaba pasando o cómo hablaban la gente de ciencias de la genética y los discursos popularizados que estaban circulando en el ambiente popular, ¿no? En los no entendidos como yo, que no soy ni bióloga ni científica. Pero desde el primer momento de hacerme estas preguntas, empecé a investigar con compañeros biólogos y sobre todo, bueno, con Dan Papillón, que es como un compañero con el que investigo, que es biólogo y está haciendo su segundo doctorado sobre discursos críticos de la genética desde la biología. Entonces también me interesaba por el papel central que tiene en la idea de identidad, organismo y organismo vinculante. Entonces, digamos que desde el giro lingüístico, desde teorías queer, desde las heterodisidencias, habíamos desmontado a nivel discursivo todo de cuestiones, pero cuando la experiencia cruza los cuerpos, ¿no? Y es como, ok, ¿cómo explicamos esta relación vinculante? De repente, el discurso de la genética, y aparte un discurso de la genética popularizado con unos imaginarios anclados incluso en Mendel en el siglo XIX, ¿no? De los ositos, y pues emergen o están ahí. Em, entonces, ok, entonces, creo que con estos discursos popularizados, nociones, o sea, hay una deriva hoy en día, disculpas, hay una deriva hacia nociones esencialistas y deterministas de la identidad y que se anclan en este imaginario genético que como es un lenguaje súper especializado, muchas veces desde los discursos críticos no tenemos las herramientas y no sabemos cómo movilizarnos desde ahí. Un acercamiento interesante que está habiendo ahora son los nuevos materialismos feministas, que precisamente, recuperando a Evelyn Fox Keller, por ejemplo, ¿no? Intentan pues de mirar lo hormonal, lo matérico, pero con la tradición queer, no desde
desestimando esta tradición queer posidentitaria. Y este es el camino que a mí me interesa. Entonces, cuando digo que socialmente y popularmente estamos en una tendencia de determinismo biológico, por ejemplo, lo podemos ver en las pruebas genéticas directas al consumidor, donde hay todos unos discursos que tienen mucha capilaridad social, que hablan de conoce lo que hay dentro de ti, conoce lo que esconde tu interior, etcétera. Y ahí lo que está ahondando son en imaginarios dicotómicos de cuerpo, por ejemplo, lo contingente y lo eterno, lo cambiante y lo estable, la apariencia y la verdad, casi como si dentro, ¿no?, hubiese esa verdad que antes le llamábamos alma y ahora le llamamos código genético, donde ahí sí podemos ver lo que realmente somos. Entonces, realmente, claro, esto tiene mucha capilaridad social porque la vida, la inestabilidad de la vida, la incertidumbre de la vida, el devenir de la vida es difícil de sostener, de entender y para el capitalismo es difícil de comercializar. Por eso, para el capitalismo necesitan un mapa, ¿no?, el mapa genético, necesitan clasificar los genes entre buenos y malos, necesitan codificar exactamente dónde están estos genes para poder eliminar y esto es lo que les sirve, ¿no?, a las fuerzas del control de la vida. Por eso hubo tanto interés en el proyecto Genoma Humano. Y tal como dice Fox Keller, lo que nos enseñó el proyecto Genoma Humano es humildad, porque al final todas las promesas de descodificación de qué es la vida pues no han sido encontradas. Entonces, también me interesa mucho cómo desde la ciencia genética hay grietas donde am, permiten desestabilizar esas nociones deterministas y esencialistas de la identidad. Y voy a decir, por ejemplo, tres. Una es, por ejemplo, la microbiota, y esto lo conocemos, ¿no?, todas. O sea, nosotras como esta zona que le llamamos yo está habitada por multitud de seres, algunos con código genético, perdón, algunas células con código genético humano y muchos seres con código genético no humano. Se dice que es de un 70%, o sea, que el código genético no humano que habita en esta cosa que le llamo yo, en esta zona espacio que le llamo yo, el 70% no es humano. Y aparte, estos bichejos o sea, el código genético humano es bastante estable, pero estos otros bichejos son muy, muy proclives a mezclarse genéticamente. Y tardan 24, o sea, un reset, una mezcla entre ellos, de tal manera que estaba leyendo un libro que se llama precisamente Microbiota, dice, a nivel genético, cada 24 horas somos bichos diferentes, distintos, ¿no? Pero si hablamos solo, si nos fijamos solo en el código genético humano, hay un fenómeno que cuando lo descubrí me voló la cabeza y me encanta, que es el microquimerismo fetal. Entonces, el microquimerismo fetal es una clase de quimerismo fetal, de quimerismo genético, y el quimerismo genético es que un cuerpo huésped contiene células de código genético extraño al cuerpo huésped, ¿no? Algunas. Entonces, esto, cuando hablamos de microquimerismo fetal, es que hay intercambio de células entre el cuerpo gestante y entre el cuerpo gestante y el cuerpo gestado. Y esto ya se sabía, pero se pensaba que duraba solo un tiempo. Entonces, a partir del 96, que se hizo una investigación, se vio que este intercambio de células quedan en el cuerpo de un ser y del otro eternamente, o sea, hasta que se muere. Em, y lo interesante es que las células del feto pasan al cuerpo gestante y se convierten en células cardíacas, células mamarias
y células neuronales, ¿no? Y esto se estudia desde la oncología, porque el comportamiento de estas células tiene mucho del comportamiento de las células cancerígenas. Y hay una científica que me encanta que estudia, que hace YouTubes científicos, pero eso nos pasa, ¿no? La gente que no somos de ciencias escuchamos a mi discurso científico, todo me parece poesía y potencia política por todos lados. Entonces las células del cuerpo gestante pasan al cuerpo gestado y son células que laten de por vida. O, o dice, somos quimeras genéticamente. Esta idea de identidad única genética no existe. Lo interesante también es que el cuerpo gestado deposita y el cuerpo gestante deposita en el feto células suyas, pero también células de los embarazos previos, o sea, de los hermanos que ha tenido, pero también de esos embarazos que no han llegado al término. Entonces, me parece muy interesante que es que esta comunidad de información genética humana, de este pequeño porcentaje de información genética humana que tenemos en nosotros, también tenemos información genética de no nacides, de fantasmas, ¿no? Me gusta pensar en los fantasmas. También me gusta mucho pensar este fenómeno porque reta una idea de temporalidad lineal, patercentrada, de descendencia y de esta idea de herencia genética o herencia de sangre, que es un concepto que viene del campo patrimonial, ¿no? Que viene del siglo XIX, del campo económico, cuando en ese momento se determinó que lo que se pasaba de cuerpo a cuerpo, mucho antes de descubrir el ADN, eran unas partículas, ¿m? Unas cosas. Por tanto, esa noción particularizada y objetual que pasaba de cuerpo a cuerpo, pues dio la excusa para coger un término de la economía patrimonial como la herencia genética. Entonces, el microquimerismo fetal, si os fijáis, está retando todo esto y de lo que habla es de una circularidad de los tiempos y me gusta pensar como los tiempos umbilicales, ¿no? Estos embrollos temporales donde vamos siendo con muchas y los tiempos pasados y futuros se pliegan y por eso esta noción de temporalidad lineal ligada también a una temporalidad capitalista de progreso, etcétera, se rompe, ¿no? O sea, y me gustan estos imaginarios. Y finalmente la noción de epigenética, que ya la conocéis, pues simplemente pues es decir que hay los genes, ¿no? Y encima hay pues unos factores químicos que activan o desactivan o incrementan o reducen el efecto de los genes. Y estos factores están influenciados por el ambiente. Em, am, y esto, y esto es o sea, se le llama como el cambio de paradigma en la noción genética, ¿no? Porque eso hace que esta noción de esta noción de la genética como algo particularizado, unas partículas mutables que se van transmitiendo de generación en generación, pues no sea tan así, ya que como dice McKinney, el genoma es el órgano de la herencia, pero es responsivo y altamente sensible al entorno. Y está todo el rato haciendo estas interacciones con el entorno. Por tanto, esa noción que teníamos de em, em, rasgos heredados, que eran los genéticos y por tanto inmutables, y los rasgos que un organismo iba cogiendo por el desarrollo de la vida, que eran ambientales y eran los que no se heredaban, pues esta dicotomía también con la epigenética pues se vuela por los aires. Lo que hace todo esto es poner, o sea,
de la biología y por tanto minar las bases por una noción otra vez esencialista y determinista de la identidad y entender que la vida es un proceso abierto que va siendo indefinible y como dice Keller, la vida no reside en las cosas, en las partículas, sino en la relación entre ellas. Y claro, y esto al capitalismo le cuesta mucho más acoger, porque la vida no se coge. Y creo que hasta aquí. Ay, no te oigo, Silvia. Vale, pero una última. No, estás silenciada. Vale, ¿sigo? No te oigo. ¿Puedo seguir? ¿Ahora me oyes? Sí. Espera. ¿Me oyes? Nada, nada, que cierra y seguimos. Sí, sí, perdona. Vale, vale. Ok, entonces, volviendo un poco aquí, es como, vale, si cambiamos el imaginario de la genética, la pregunta es, ¿qué imaginarios vinculares podemos desplegar o se despliegan, ¿no? ¿Qué relación hay entre estos dos ámbitos? Y finalmente, solo un apunte, me interesa mucho. Eh, cómo cruza estas cuestiones, cómo las cruzamos desde las crianzas lesboqueer. Cuando habíamos sido expulsadas de la familia normativa eh, a través de la reproducción tecnificada y mercantilizada, parece que, bueno, hemos pasado a ser clientas y pacientes de un sistema y en la entrada de ese sistema, por diferentes causas que totalmente legítimas, como por ejemplo unos derechos filiales vulnerables, etcétera, etcétera, por muchas cuestiones, estamos como incorporando una normatividad en las relaciones, cómo organizar la crianza y las relaciones vinculares, que a mí me gustaría las pensemos, ¿no? Que las, Ujú. eh, que las pensemos. Vale, Sí, como al hasta aquí. mercado como gran máquina normativizadora, ¿no? Exacto. Ujú. Muchas gracias, Ona. Sí. Bueno, sin Y que más paso a pensemos, María, ok, ¿vale? Ay, perdón, cómo se dime, puede... dime. No, 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 ya está. No, Está no, no, bien. termina, termina, termina. Termina, Ona. Termina, termina. Que si no nos quedamos ahí como Vale, queremos vale, vale, oírlo. termine. Vale. Sí, cómo pensar en un agenciamiento del hecho reproductivo, no tecnofóbico, pero en un Ujú, agenciamiento de estas tecnologías y saberes? Vale, ya está. ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Ona. Y justamente antes que tú, en el volumen de parentescos, está el texto de María Trapero, que obviamente no está puesto por nada. Y bueno, nada, simplemente comentaros que María y Ona, que han hecho ahí super match, y bueno, han estado recientemente en Barcelona. Luego, si queréis, nos contáis mínimamente, ¿vale? Que ha sido hace nada, 2 semanas. Y bueno, que es bonito ver también cómo a partir de las propuestas de las antologías, pues suceden también encuentros como el vuestro, ¿no? Y os dejo con María Trapero Indaverea, que perdonad, que se me ha ido la paginita de la bio. Vale. Que ha escrito un texto maravilloso que rompe, bueno, el de Ona también es bastante eh, mm, psicodélico, iba a llamarlo, ¿no? Pero bueno, que nos ofrece también nos abre ese lenguaje que, como decías antes, estamos como muy necesitadas de nombres nuevos, ¿no? Para nombrar nuevas maneras de vincularnos, ¿no? Y el texto de María es una especie de distopía, o por lo menos es un ejercicio de ficción especulativa, que me consta que le ha volado la cabeza a más de una personita. Así que bueno, simplemente os dejo con la bio de María y ya le doy paso.
El texto se titula Juzgado Internacional de Control de Donaciones Genéticas. María Trapero Indaverea nació en 1999, estudió filosofía, ha editado cómics y trabaja, bueno, en el mundo editorial. Ha escrito, perdonad, es que como está en primera persona lo estoy pasando a tercera. Ha escrito por encargo algunas autobiografías, todas de criaturas anónimas, aunque con su nombre. Solo hay publicado un texto en un libro colectivo llamado Árboles Frutales, de en Editorial 16. Ahora mismo está interesada por las tecnologías de la reproducción y de la escritura, la política anticarcelaria y supone que, como los niños que juegan a cocinar o a conducir para ensayar la vida, lee y conversa mucho sobre cuidar y sobre morir. Así que, María, adelante. Hola a todas y a todos, ¿cómo estáis? Bueno, como siempre, gracias a Silvia, que ha sido estupendo poder participar en la antología, gracias a Sandra y a Continta, y también a las compañeras de Histeria. Y bueno, yo vengo a hablaros desde mi hijidad, precisamente, ¿no? Mi contexto concreto, bueno, todo se articula en torno a un día así como muy aventurero. Os cuento si os parece bien mínimamente, ¿no? Como este inicio. Em, bueno, estaba en... María, perdona, ¿puedes moverte tú o la cámara? Porque te perdemos a veces del encuadre para verte la cara ahí. ¿Así? A ver. Sí, ahí, Hola, perfecto. Es que ahí te sí. ibas un poquito de encuadre y despistaba un poco. Perdona, ya, perfecto. Está perfecto. A ver, espera. Ahí, vale, genial. Nada, que bueno, os voy a contar un poco como mi proceso de desvelamiento de mi hijidad y el sentido que tiene, ¿no? En esta conversación que esté aquí. Y bueno, esto fue hace como 4 o 5 años. Yo tengo 26 ahora, o sea, tenía 22. Y estaba en un viaje de carretera con mi madre y con mi tía. A mi tía le habían diagnosticado un cáncer y bueno, estábamos básicamente yendo a firmar los papeles suyos para morir, ¿no? A Francia. Ella había vivido en Francia toda su vida. Y bueno, yo en ese momento no estaba muy bien de dinero y me estaba planteando donar óvulos. Y entonces, bueno, hay un momento en el viaje que mis padres son médicos, me siento a conversar con mi madre y le digo, oye, me estoy planteando esto, no sé cómo lo ves médicamente, qué sentido puede tener, no sé qué, y de repente me quedo mirándola y le digo, espera un momento, no me parezco ni a ti ni a nadie de tu familia, de mi familia materna, ¿no? Me has tenido con casi 50 años. Nuestro ginecólogo tiene cosas de reproducción asistida en la consulta. Y digo, mamá, yo he nacido por donación de óvulos. Y se me queda mirando y digo, se me queda mirando y dice, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Y me cambia de tema, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo descubro un gran universo divertidísimo acerca de mí misma, aunque es un poco hiperbólico decirlo así, ¿no? Pero bueno, resulta que descubro que mi hermano también es nacido por donación, pero él por donación de semen. Entonces, ni siquiera compartimos material genético él y yo. Y a partir de aquí se generan muchas preguntas, ¿no? Y se abre un mundo interesante. Recogiendo algunas de las cosas que ha dicho Ona, pero poniendo sobre la mesa una cuestión, ¿no? Y es como, de la misma manera eh, que la raza no existe, ¿no? Pero sin embargo la raza está y tiene... La raza opera materialmente en el mundo, ¿no? Dividiendo cuerpos, organizándolos y dirigiéndolos. La cuestión de la genética es parecida, ¿no? Podríamos hablar claro que la genética existe, pero sus determinaciones, ¿no? En el marco de estas investigaciones sobre nuevas narrativas de la genética, eh, tienen sus efectos en el mundo, tienen sus efectos en las construcciones yoicas, tienen sus efectos, ¿no? En una especie de raíces significantes, ¿no? Que tienen un peso, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre había estado muy vinculada a lo queer, por supuesto, a los discursos queer, quiero decir, a las construcciones queer. Me había politizado de adolescente desde, obviamente, el feminismo. Entonces, mis nociones de lo construido y de lo innato, ¿no? En esta especie de dualidad que es bastante artificiosa, ¿no? Pero bueno, que operaba mucho, siempre habían estado del lado de la radical construcción, ¿no? De todo.
Y de repente sentirme afectada por esto, porque me sentía afectada, no tenía claro desde qué lugar. Mi caso no fue desde un lugar doloroso, no me sentí enajenada de mí misma, pero sí que hay casos de personas que han nacido por donación de material genético que yo tengo en mi entorno que sí, pero en mi caso no fue así, fue algo lúdico casi, divertido, pero se abría un mundo, es decir, eso tenía algún tipo de operatividad, ¿no? Como inexplicable. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué los genes me están haciendo sentir de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, de este evento, bueno, he emprendido como una investigación grande, ¿no? En torno a todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, he podido ir profundizando y, por ejemplo, voy a ir a una de las especificidades, ¿no? Que hay en España respecto a otros países europeos, que es la cuestión del anonimato, ¿no? Que la donación de gametos aquí en España está amparada por la ley del anonimato, lo que significa que de ninguna manera las criaturas que nazcamos de esa donación ni siquiera, obviamente, los padres, las madres o los padres tendrán derecho, ¿no? Ni posibilidad de rastrear ese origen, ¿no? Y bueno, esto es interesante, ¿eh? Em, es interesante sobre todo porque yo pienso que la cuestión del anonimato es una herramienta de las clínicas para seguir normativizando estructuras de familia clásicas, ¿no? Incluso en una pareja boyera, incluso en una madre soltera. Es la idea em, del círculo familiar, tome la estructura mutante que tome, ¿no? No hay una fuera de esa familia, ¿no? Cuando evidentemente bueno, es ligeramente pérfido porque no es cierto, ¿no? No diríamos jamás, o yo nunca lo utilizaría en esos términos, no, yo no diría que el donante o la donante o la pareja que donó un embrión, lo que sea, ¿no? Son los padres, pero son seres que existen, ¿no? Como, y hay algún tipo de hilo al que le podemos dar más protagonismo o menos protagonismo, pero que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la cuestión del anonimato es una cuestión de complacencia, o sea, que también podríamos revisar, ¿no? A determinadas maneras de seguir construyendo familia, entendiendo también las fragilidades, ¿no? Perdón si he sonado un poco burra, entendiendo las fragilidades que hay en torno a lo que pueden significar o no esas terceras figuras, ¿no? Pero sí que me parece interesante también poner sobre la mesa que esas figuras están, ¿no? Y que esa información realmente existe, que es lo más interesante, ¿no? Está en los archivos de las clínicas. Es decir, esa información está guarecida, ¿no? por los guardianes, desde mi perspectiva, más terroríficos que podría haber, ¿no? Como esa información está ocurriendo. Entonces, creo que es interesante que pensemos por qué, sobre todo los hijos, ¿no? No podemos acceder a esa información. Esa información, de todas formas, no es esencializante de absolutamente nada, y es cierto que es muy frágil, no construir, no, es frágil el papel que tiene, ¿no? Respecto a lo que supone o no la construcción de la identidad y sobre todo lo que se despliega de lo que entendemos por identidad a partir de este reclamo, ¿no? Es extremadamente frágil, ¿no? Pero bueno, sería también fantasmal, ¿no? Y hacernos trampas a unas mismas, asumir que en el fondo no nos movemos en algo que se parece a una noción de identidad, en algo que se parece a un yo, por mucho que sepamos que el yo puede ser también una quimera, eh, y que en muchos casos hacemos muchas concesiones en nuestra construcción yoica y de nuestra identidad a cosas que nos parecen poco interesantes, terribles o poco dignas, pero que el mundo las ha ido construyendo y hemos ido acogiendo esos significados de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esta diatriba es a mí una diatriba que me atraviesa, pero que también me ha ido permitiendo ampliar, ¿no? Como muchas reflexiones en torno a la industria de la reproducción asistida, que bueno, me parece que es un temón, hay muchos hilos, ¿no? Como de los que ir tirando, como
Creo que también es una... Bueno, claro, yo cuando me enteré de que había nacido por ovodonación, yo no había querido ser madre jamás, y lo tenía extremadamente claro, yo no había querido ser madre nunca, y de repente me azotó un deseo fervoroso de maternidad, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Supongo que también hay muchos motivos perversos, ¿no? Que si me pongo a rastrear tendrán que ver de alguna manera con un inconsciente determinismo en torno a lo que puede ofrecer la maternidad cuando tienes una fuga, ¿no? Yo hablo de que tengo una fuga genética en mi origen, ¿no? Entonces, mi manera de cerrar esa fuga genética, mi propuesta para mí misma era abrir otra, ¿no? Entonces acabé donando y bueno, es extremadamente pérfido en muchos niveles, ¿no? Porque yo se supone que no puedo donar. ¿Por qué? Porque como no conozco la mitad de mi historial genético, que ese es otro gran bombón, ¿no? Como, sí, o sea, toda la vida llevan existiendo estructuras familiares y criaturas que no tienen acceso a sus orígenes. Eso es así. O sea, no es una cuestión nueva, ¿no? Desde modelos como los de las adopciones, de alguna manera, en determinados territorios, ¿no? En los que ese derecho y ese acceso al origen no está garantizado, como ya nos podríamos ir a los amanterios varios, ¿no? Como a los hijos bastardos. Hay maravillosos modelos en los que leerse, ¿no? Y ir cogiendo hilos. Pero, pero bueno, a pesar de todo ello, bueno, que esto es una cosa, ya he perdido totalmente el hilo de por dónde iba. No pasa nada, María. Estaba hablando... Retoma por donde quieras. eugenesia. Eso, es Entonces, verdad, el tema de que no puedes donar. claro, eugenesia, eso es. Vale, entonces, claro que estas cuestiones existen históricamente, ¿no? Ese origen que se ha perdido en el mundo, que es una imagen bella, pero que para la gente puede ser dolorosa. Pero es la idea de que hay algo en la posibilidad organizativa del mundo, que esa puerta del archivo se perdió, el archivo se perdió en algún lugar. Pero aquí no, el archivo está en una oficina. Bueno, en mi caso se ha perdido, pero en general los archivos están en oficinas, ¿no? Entonces, bueno, claro, es como este acceso a mi historial genético, pues podría no estar mal saberlo, sobre todo en una cuestión médica también, estaría simpático, ¿no? Como yo qué sé, si de repente la persona que donó, 5 años después de donarme, le detectaron un cáncer de mama, pues estaría simpático para que yo sencillamente, si decido tomar mis ejercicios de prevención, pueda ir anualmente a mi cita, ¿no? Pero yo no tengo esta información, así que nadie, no se sabe a nadie. La cuestión es que, claro, para mí, o sea, yo no tengo acceso a esa información, pero las clínicas se curan mucho de que esa información obviamente es importante, ¿no? Entonces yo no sirvo como donante en la medida en que ellos no tienen acceso a esa información. Y entonces a partir de aquí fue una locura ir descubriendo cómo hay un proceso eugenésico que es muy complejo porque al final eugenesia es una palabra muy fuerte, pero la contraparte de esto es que yo creo que la ciencia ha tenido como una teleología concreta, ¿no? Que apuntaba hacia la idea de la salud, ¿no? Que es una idea tan limpia que convence a todo el mundo de manera inmediata, ¿no? Como la sanidad, la idea de la salud, de estar sanas, ¿no? Pero enmascarada en esa búsqueda de salud, que parece que es también una cosa que todos hemos asumido, todas hemos asumido de manera, ¿no? Tranquila y sin demasiada discusión, sean situaciones en reproducción asistida, como que si tienes más de 3,5 de miopía, esto es una conocida, no puedes donar óvulos, ¿no? Porque no puedes. Si mides uno O la 50, estatura. claro, 1,50 no puedes donar tampoco, ¿no? Entonces, bueno, también como que creo que de alguna manera alguien está decidiendo por nosotras qué es la salud, o sea, Ujú. qué es la salubridad, ¿no? Eh, y por otro lado también nos está dirigiendo en esa dirección cuando, bueno, vete a saber, ¿no? O sea, yo no sé, yo sospecho que hay padres que no tendrían, no le pedirían a la vida, ¿no? Seguro. No tener 3,5 de miopía, ¿no? Como que incluso hay una especie de proceso eugenésico autodecidido por las clínicas sin ningún tipo de conversación que apunta en esas direcciones, ¿no? Y bueno, creo que ya vamos un poco mal de tiempo, podría seguir un poco Sí, más, pero paro yo creo ya. ya. No, pero muchas gracias, María. Me parece una gozada como al final vuestras tres intervenciones se han trenzado, ¿no?
en torno a la idea de, o sea, que justo María creo que enlazas con la idea del derecho, ¿no? De las infancias, que claramente no están siendo reconocidas como sujetos de derecho en la ley de reproducción asistida, ¿no? O sea, no existen, no se las menciona, ¿no? Eso es muy Entonces, bueno, fuerte, pues es creo como al comienzo de la ley, ¿no? Aparecen todas las personas que intervienen, que son, son clínicas, son donantes, pero sencillamente los hijos no se mencionan, ¿no? Como las posibles disputas que puede haber ahí no se mencionan. Es como fuerte. entonces yo creo que igual tendríamos que hacer unas jornadas estatales de lectura de ley y propuestas, ¿no? De todas las partes implicadas y, por supuesto, escuchándoos a vosotras que ya y vosotras que tenéis una edad adulta, ¿no? Y que estáis teniendo, como decíamos antes, ese desplazamiento, ¿no? Y esa toma de un discurso que era hasta ahora no existía porque vosotras no erais adultas o incluso siendo niñas, ¿no? Como decía al principio Violeta. Y también la cuestión de la ciencia, ¿no? Que se cruza en tu discurso, cómo efectivamente esa ciencia, en el momento que está modelada por el mercado, pues también está totalmente sesgada, ¿no? Me gustaría que la gente pudiera intervenir. No sé si es un poco suicida porque nos quedan 10 minutos, pero por favor, si queréis, abrimos los micros y esa idea de qué nos llevamos, por dónde seguiríamos, qué os ha llamado o qué os ha hecho como decir, me quedo con esta idea o me gustaría escuchar más de esta. Si os apetece, por favor, me encantaría que hiciéramos una pequeña ronda. No en plan, tú hablas, sino que espontáneamente pudiéramos compartir. Venga, animarse, que este momento es un poco así de... "Ah". A ver, ¿hay por ahí palabritas? Bueno, como veo que los micros... Nada. Ah, mira, Leire. Sí, sí, perdona. Dale, dale. Nada. Hola. Hola. Yo quería hacer así como una pregunta, una reflexión, escuchando justo a María, ¿no? Esta Sí, última parte. Me parece un tema interesante y creo que cada vez lo estamos hablando más, ¿no? O al menos yo durante este último año siento que ha habido varias conversaciones en torno a esto. Yo es algo que me planteo mucho como madre no gestante de un peque que tiene una parte genética que desconozco, evidentemente, ¿no? Es verdad que al mismo tiempo me cuesta un poco, o sea, como que en algunos momentos siento que no sé de qué manera podemos encauzar el reconocimiento de esos derechos de la infancia con una protección, sobre todo a nosotras como madres no gestantes, porque siento que el cuestionamiento que hay hacia padres o hacia otro tipo de estructuras de familia no es el mismo que el nuestro, ¿no? O sea, quiero decir, no sé, yo hablo de ahora mismo poder registrar a nuestro peque. Tenemos doble nacionalidad porque mi mujer es francesa y en la Embajada de Francia nos han solicitado que demos un documento de cómo se ha hecho el proceso de inseminación, en qué clínica, que yo he estado presente desde el primer momento. Y de alguna manera me parece decir, ostras, esto no se le está pidiendo a ninguna pareja hetero porque se está asumiendo que no hay un proceso de reproducción asistida, ¿no? Entonces, bueno, como volviendo a esto, pienso en plan, ¿cuál podría ser la manera de proteger a ambas partes? Y luego también siento que un poco, igual esa experiencia, ¿no? También de repente sorpresa o de decir, ostras, hay una parte que yo desconocía de esta historia, puede venir, no lo sé, pregunto, puede venir también de el que eso haya sido algo oculto, algo que no se haya nombrado durante una etapa de la vida, ¿no? Porque siento que muchas de los testimonios que escucho vienen sobre todo de ese tipo de estructuras familiares, ¿no? En las que es algo que ha sido desconocido por les hijes hasta determinado momento de la vida. Entiendo que en el caso de mi peque no va a ser así porque es evidente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esta es la pregunta, la reflexión y muchas gracias por el ujú, espacio. genial. A mí me parece súper, súper interesante y además creo que obviamente aquí hay un espacio de conversación porque son varias las madres no gestantes que sacan a relucir como esta cuestión, o sea que evidentemente ahí hay una tensión a la que tenemos que atender y conversar en común
entiendo que, por supuesto, no sé si es tener demasiada confianza, pero todo tendría que pasar por garantías jurídicas, pero no sé si es confiar demasiado y lo complejo también es que, obviamente, de alguna manera tendría que haber una estandarización internacional por casos, ¿no?, de este tipo sobre estos criterios de reconocimiento, ¿no? Em, yo no lo tengo claro y me apetece mucho seguir conversando y sobre todo escuchar esas conflictuaciones que hay detrás, ¿no? Pero yo sí que solamente querría decir una cosa que yo, y entiendo que lo sabéis todas y ya está, ¿no? Pero en ningún momento, curiosamente, nada se movió ni siquiera tectónicamente en mi percepción de paternidad o maternidad respecto a mis padres cuando me enteré de esto, que es una cosa extremadamente curiosa. De hecho, ha llegado un punto en el que hablo del tema y es como si no fuese una cuestión que atañe a mis padres, como que ni los nombro ni los pienso, prácticamente. Es una cosa extremadamente curiosa que hace que de repente yo también muy privativamente haga que eso sea una cuestión solamente mía, cuando no lo es, pero que Ujú. a nivel de percepción es interesante, ¿no? Y sobre la cuestión del desvelamiento, en mi caso yo conozco muchas personas, en la SOCIA hay una asociación de personas nacidas por donación. Ahí hay muchísimos casos de personas que han crecido sabiendo, que han crecido teniendo esta información, porque hay varios casos sobre todo yo creo que de mamás, de madres solteras, ¿no? Y es cierto que la recepción varía mucho y creo que no está sujeta a la idea del descubrimiento espontáneo ni a la idea de crecer con ello, ¿no? Yo sencillamente, yo habría preferido crecer con ello y saberlo, sencillamente porque me resultan sospechosas las razones por las que yo no he tenido acceso a esta información por parte de mis padres antes. Pues una cuestión en este caso de sencillamente sospecha, ¿no? Pero creo que es una información que se puede percibir recibir, perdón, de diferentes maneras, ¿no? Y que hay una cuestión también temperamental grande, ¿no? De cada uno que afecta, ¿no? No lo sé. Mm. No sé si Violeta igual quieres intervenir por... Vale, gracias. Sí, claro, este es un tema bastante delicado, ¿no? El tema de que entren en conflicto los derechos de las madres no gestantes, ¿no?, con los derechos de las criaturas. Es un tema controvertido porque, claro, esto se mira desde una lógica que no es la lógica de los derechos humanos. Desde la lógica de los derechos humanos no puede haber un conflicto entre los derechos de dos sujetos de derechos, ¿no? Y si hay un conflicto de dos sujetos de derechos es que hay un problema en las obligaciones y en las responsabilidades de la administración, del organismo, del Estado que está aplicando o que tiene la responsabilidad, ¿no?, de gestionar esos derechos, ¿no? Y luego hay un elemento fundamental que es que los derechos de la infancia, y en este sentido los derechos de vuestras criaturas, son unos derechos que priman a la hora de valorar el interés cuando hay un conflicto. Es decir, que si hubiera un conflicto de intereses en algún momento entre los derechos de una persona adulta y los derechos de una persona menor de edad, primaría el interés superior de la persona menor de edad, ¿no? Es decir, que incluso en esa hipotética situación en la que pueda haber un conflicto, primaria el interés superior del menor, ¿no? Es muy interesante lo que dice María de que la percepción de las propias criaturas, de las hijas y de los hijos, ¿no?, en ese sentido no varía respecto a sus familias. Es decir, que esto no interfiere, o en general, ¿no? O sea, que no interfiere en lo que es la construcción de esa relación o de esa convicción de que se es hijo, hija o hije, ¿no? Pero sí que lo que sucede es que sienten que se les ha arrebatado una parte importante de la información que les hubiera correspondido tener durante todo lo que es su proceso de crecimiento, de evolución, de desarrollo, de preguntas que te formulas, ¿no? Pues el camino en que consiste el crecimiento, ¿no? Desde que eres una criatura hasta que eres una persona, pues yo qué sé, más adulta, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esto es importante porque en estos temas, el hablar de los derechos de las niñas y niños a conocer sus propios orígenes, ¿no?, ese desvelamiento que estabais diciendo, genera mucha tensión a las personas progenitoras. Porque en el fondo, y esto hila un poco con lo que yo cuento en el capítulo y lo que quería transmitiros en la primera parte, realmente ahí lo que está sucediendo es que las situaciones, las vivencias, los miedos, los deseos, las expectativas, las dificultades que tienen las personas adultas están interfiriendo
en los derechos de las infancias. Es decir, son las propias dificultades o interferencias que tienen las personas adultas las que están determinando y están condicionando algo que es un derecho, que es que una criatura conozca sus orígenes, ¿no? Y entonces ahí lo que tendríamos que ver un poco es qué está sucediendo en el mundo de los adultos, ¿no? Tanto en el mundo adulto de las personas progenitoras como en el mundo de los adultos que rodean a estas personas, y en este caso tendríamos que hablar de homofobia o tendríamos que hablar de LGTBI-fobia, etcétera, ¿no? Para que se condicionen derechos que no deberían de ser condicionados, ¿no? A mí esto me parece importante porque además tenemos que tratar de evitar esa lógica de conflictos de derechos porque es la lógica que, por ejemplo, los feminismos han utilizado para decir que hay derechos, que los derechos de las personas trans entran en conflicto con los derechos de las mujeres cis, ¿no? Como si hubiera jerarquías de derechos, ¿no? Y yo creo que es muy importante tratar de desterrar las jerarquías, ¿no? Porque si no, al final es como que hay unos derechos más valiosos o más importantes que otros, ¿no? Y claro, en el caso de los derechos humanos, los derechos que siempre se van a valorar menos valiosos son los de esas identidades, esos colectivos, esas personas que ocupan las escalas más inferiores de las valoraciones, ¿no? Porque bien no tienen voz, porque no tienen capacidad, porque no tienen cuerpo, porque no tienen representación, etcétera, porque no tienen la ciudadanía entendida como esa idea de ciudadanía, ¿no? que nos pide la lógica patriarcal, el orden patriarcal, ¿no? Claro, a mí lo que me da miedo, Violeta, es que en esa protección de la infancia, quiero decir que esa al final la hacen también los adultos. Y esos adultos están sesgados por una ideología. Estoy pensando en los coles públicos ahora mismo, ¿no? Que se está viviendo un acoso y derribo con el tema del adoctrinamiento, ¿no? O sea, que está habiendo quejas pues por partes de familias que no quieren educación sexual, no quieren educación para la diversidad, cuando eso está en la ley recogido. Pero esas personas ejercen su también derecho de queja y pueden llegar a, bueno, a elevar esas quejas hasta donde quieran. Entonces, en el contexto en el que estamos, ¿no? De retroceso conservador tan radical, claro, ¿quiénes van a ejercer, quiénes van a escribir esas leyes, ¿no? O sea, y que me da miedo que justamente la utilización de la protección de la infancia sea utilizada como un torpedo contra la vida de esas personas que no se quiere que existan, ¿no? Porque realmente nos están demostrando. De hecho, claro, totalmente. Y de hecho, esa es la estrategia que están utilizando desde la Federación Rusa, Orbán, los movimientos de extrema derecha, etcétera. Que es un poco lo que vengo a decir. Sí, claro, Meloni, es esa concepción de la protección a la infancia, pero desde una mirada paternalista. No desde una mirada, desde la lógica de los derechos de la infancia que viene recogida, ¿no? en ese prisma de la Convención y de otros instrumentos internacionales, ¿no? Y esa es y por eso yo creo que es muy importante también que tengamos ese conocimiento, ese bagaje y esa cultura de qué son los derechos de las infancias para que no dudemos de cuál es la protección de la infancia, que cuando hablamos del interés superior del menor sepamos argumentar y contraargumentar. Claro que ahí está el terreno en el que nos van a disputar nuestro lugar en el mundo porque es fundamental, ¿no? Y además tratarán de que entren en conflicto, ¿no? El tema de, bueno, pues cuando no es la familia, son las mujeres, es decir, cuando no es la infancia, etcétera. Mira, Perdona, Violeta, te tienes que ir, ¿no, Ana? Ya te echan, ¿no? Disculpad, Perdona. están cerrando la universidad. Vale. Voy a quedar encerrada aquí dentro. No, correcto. Gracias. Gracias, Ana, gracias. Sí, Perdona, Violeta. Sí, no, que es un enfoque de derechos que también requiere una especialización, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de las mujeres, cuando hablamos de los derechos de las personas LGTBIQ+, tratamos también, ¿no? En su defensa de fijarnos, ¿no? en activistas o en personas, ¿no? Que tienen ya todo un recorrido, ¿no? Un conocimiento, una concepción de qué significa defender estos derechos. Ese es el valor que hay que darle a los derechos de la infancia. Los derechos de la infancia no solo se defienden, no se comprenden desde el ser muy niñero, ¿no? O muy niñista, ¿no? Sino que tenemos que comprender que esto trasciende, que lo que hay en juego es mucho más. Esto no es yo defiendo los derechos LGTBI porque tengo un amigo gay, ¿no? No es yo sé lo que son los derechos de la infancia porque tengo un hijo, ¿no? Es algo mucho más controvertido. Sí. Por supuesto, totalmente. Claro, y por supuesto ahí hay un campo de batalla que nos van a disputar. Claro que sí, porque estamos tratando de hackear el sistema desde dentro. Si conseguimos que nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros hijos crezcan desde esa libertad de entenderse y de entender el mundo.
Pero sí me consta, Leire, que personas bueno, no sé si habéis leído este libro en el que también participa una, el del precio de la reproducción y el de mercados reproductivos de Sara Lafuente Funes, personas que han sido muy, muy críticas con la cuestión del anonimato en este nuevo contexto y estado de cosas, están también variando sus posiciones, ¿no? Porque si efectivamente esa apertura del anonimato va a ser una puerta franca hacia esas esencializaciones, conexiones, ¿no? Entre lo que es un verdadero padre, una verdadera madre, pues claro, tenemos que también blindarnos muy mucho, por lo menos estar preparadas o imaginar todas esas respuestas que van a venir del lado más esencialista, ¿no? Y en concreto con el lado de la donación de gametos ya están surgiendo esas voces y no siempre, a veces es fuego amigo, quiero decir, desde dentro del propio feminismo, ¿no? Con voces que tienen además concomitancias con el tercismo, en fin, que se está por ahí expandiendo una semilla de lo natural, lo esencial, ¿no? Lo biologicista, que, bueno, pues que esa ruptura de anonimato podría abrir la puerta a muchas otras cosas, siendo yo súper crítica con la ley actual y creyendo que necesita un meneo de arriba abajo. Pero creo que somos nosotras las que tenemos que por lo menos darle ese meneo desde nuestras voces críticas para cuando vengan con el suyo estar también preparadas para una respuesta. De todas maneras, yo creo que es bastante importante darse cuenta de que el anonimato no se impone en un primer momento para protegernos como colectivo LGTB, ni a las madres bolleras, ni a los padres trans. O sea, el anonimato se hace porque en un porcentaje altísimo las personas que utilizan técnicas de reproducción asistida son heterosexuales. Entonces, lo que se quiere proteger básicamente es la hombría, es decir, al padre. Entonces, cuando también te das un poco cuenta de esto, de que el anonimato no se hace por supuestísimo, ¿no? Porque nos tengan en cuenta, sino porque ahí lo que está en juego básicamente es el patriarcado. eh, Creo que va a resultar mucho más difícil esa utilización porque lo que no pueden hacer es pedir a las clínicas o a los hospitales, ¿no? Los donantes de las familias LGTB, pero no de las familias heterosexuales, ¿no? O sea, eso no lo van a poder hacer. Entonces creo que, o sea, Nos que es una salvará la reflexión, hombría. Ya, ya te es una entiendo. reflexión propia como madre boyera de una criatura que va a cumplir 4 años, ¿no? En la cual para mí el anonimato fundamentalmente tiene que ver, como decía Leire, con proteger a la madre no gestante, que es quien básicamente en una pareja de lesbianas está en una situación legal más complicada, como se ha podido ver en Italia. Quiero decir que esto no es un miedo infundado, ni muchísimo menos, pero por otra parte, y abriendo un poco, ¿no? Escuchando a personas como María y muchas otras voces que estamos ya empezando a escuchar, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en el que tenemos que darle una vuelta porque, joder, porque además es lo que dice Violeta, es que nuestro derecho como madres no puede estar por encima de su derecho como hijas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente apuntar eso, ¿no? Sí, pero y también sumarle la vuelta que propone Ona de, bueno, vamos a cuestionar, a impugnar, ¿no? El sacrosanto grial de la genética, o sea que Bueno, es que efectivamente somos queer, somos... ¿no? O sea, que la genética ahí, Claro, pues, claro. es Bueno, un poco más cuestionable, pero bueno, sí. pero que hay que gestionar o producir ese discurso, esas palabras, ¿no? O sea, como estar Y siento preparadas. ser como la bollera aguafiestas, pero vamos de culo, son menos Sí, 20. sí, pues si Y queréis ya cerramos. Ona, ¿querías intervenir? ¿Y cerramos? Si no hay Sí. nadie más que quiera. Ona, Vale, ¿quieres? que quizás a veces hay una situación de incomodidad y a veces le llamamos un nombre, o sea, obviamente es como es la mercantilización. Y entonces, cómo se han abandonado técnicas de autogestión de la reproducción en entornos heterodisidentes por esa gestión del riesgo.
se ha instaurado no solo en el aparato, en el campo biomédico, sino en toda la sociedad, pero también en el campo biomédico, que entonces y casi como una responsabilidad, ¿no? Si puedes gestionar el riesgo de enfermedades, de lo que seas, es irresponsable no hacerlo. Entonces, quizás aquí hay este eje de la autogestión, o sea, de Le han cortado el wifi de la uni. Le han de dicho, salirse del no, nada que mercado. ver. Ahí estoy. Sí, sí, ahora dale. Ah, vale. Y ya Em, cerramos. exacto, ¿no? Sí, la variable del mercado, totalmente, sí, sí. Exacto. Y desde ahí hay otros modelos de abrazar el no anonimato. Mm. Pues yo me quedo con ese ser con muchas que ha dicho Ona en un momento. Y bueno, pues como estamos aquí esta tarde, ¿no? Ser con muchas. Eh, Me quedaría otro buen rato, pero tenemos que cortar, ¿no, Sandra? Tú que eres la... Bueno, yo creo que deberíamos No, cortar, no, sí. es que igual ya no hay nadie más, aparte Sí. que quiera intervenir, ¿no? Sí. No sé Nada, si yo alguien quiero dar quiere. las gracias de verdad como a Sí. las ponentes, a las personas que habéis asistido a las jornadas, que de verdad como que es súper guay, súper bonito poder compartir también como en este formato, a Silvia por seguir acompañando todo el proceso y sobre todo al colectivo Histeria por este acto absoluto de confianza que ha sido entregarnos estas jornadas, ¿no? Como hacer lo que queréis y de verdad ha sido muy bonito. Yo creo que quedan como un montón de temas, ¿no? A los que seguir dando vueltas y nada, nos encontramos el año que viene, seguro. Seguro. Gracias. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todas. Chao. Gracias a todos. Chao, Gracias. chao.